Empezó el año y creería uno que de pronto la oposición, lo que llaman la oposición en el país, pues de pronto tomó un poquito de conciencia y se dio cuenta de que, bueno, ya el tema del castrochavismo y todo eso que nos íbamos a volver como Venezuela, pues quedó desargumentado en diciembre porque hubieron pues, o sea, la gente masivamente salió a comprar en todos esos meses, la inflación bajó de un 13% a menos de un 6%, está en el 5% creo, y la economía del país funciona muy bien. Pero el uribismo, pues, y la derecha colombiana, pues, toda la vida votaron por el mismo, pero ahora el culpable de sus razonamientos abstractos, ideológicos y todo lo demás, pues, es que Petro tiene la culpa. No hay otro argumento diferente. Por otro lado, pues, uno se va a ver y pensaría uno que esta gente se tomó el tiempo de al menos leer un libro, al menos decir, bueno, voy a coger argumentos para salir en la campaña que esta señora está, pero escuchen ustedes los argumentos a los que le apunta esta señora. Que tu hijo te salga socialista. Mandalo a limpiar su cuarto y el baño. Y cuando finalice, pagale 100 pesos. E inmediatamente quitale 70 y dile que lo vas a repartir entre sus hermanos que no hicieron nada porque él tiene demasiado. Repite este método a diario hasta que lo entienda. Bueno, y esto es el argumento, el de las dos gallinas y que tiene que repartir una y dársela a la otra. Entonces con esto, pues obviamente ellos crearon toda una narrativa, todo un reduccionismo, y con esto pues ellos se la pasan por todo el país repitiendo lo mismo, pero lo realmente preocupante no es que ellos lo repitan, porque a la final pues es lo que les conviene a ellos. El problema es la gente que todavía cree esta basura, la gente que todavía se traga esta estupidez porque no han cogido un libro, porque no han cogido ni siquiera la historia y la han puesto en contexto para desarticular basuras como esta. Por eso todavía le siguen metiendo toda esa mierda a la gente del socialismo, el comunismo y todos estos ismos para ellos decir, pues, no, somos nosotros los que estamos en contra de todo esto, mírenos que nosotros somos los de la camisa blanca, nosotros somos los que amamos a Dios sobre todas las cosas y los vamos a llevar al paraíso. Aunque pasaron años y años, tuvieron gobernaciones, alcaldías y todo lo demás, y dónde está el desarrollo del país. Hablo del desarrollo industrial, hablo del desarrollo como sociedad, el desarrollo, la gran brecha social que se ha creado durante todos estos años, la cerraron. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque eso simplemente es la constructiva de una narrativa para que la gente tenga miedo. Durante años nos gobernaron mediante el miedo. Primero fue la guerra, después ya que el socialismo, el comunismo y todos estos ismos, vuelvo y lo repito, para meterle miedo a la gente y decirle que si usted tiene una gallina, tiene que darle otra al vecino si votamos diferente. Y no cambia, o sea, no cambia. Uno pensaría y diría, reflexionaron, pero no. Esta gente sigue igual con lo mismo. Cuando se les termina el argumento, pues apelan a la dominen y apelan es al ataque personal. Apelan es a esto porque mueven emociones, porque después de haberle sembrado a usted el tema del socialismo, el tema del comunismo, pues este tipo de cosas inyectándosela a usted, pues usted, las personas normalmente que buscan no cambiar las cosas, sino escuchar lo que quieren escuchar o confirmar en lo que ya creen, porque se niegan a creer que hay un país o podemos construir un país diferente, pues este tipo de narrativas pues simplemente es música a los oídos de ellos y la replican
por toda parte, haciéndole creer pues a toda la gente que si nos cambiamos de ideología, que si construimos y nos salimos de esa línea, la que ellos marcaron, pues el país se va a la mierda. Pero los que se están yendo a la mierda con los argumentos son ellos, porque, a ver, hay una sociedad más consciente, hay una sociedad más racional, que ya no se está dejando meter estos cuentos del comunismo y de todo este tipo de mentiras que por años han sembrado. La gente ha comenzado a reaccionar de una manera diferente a todo esto, ha contextualizado la historia, que realmente eso es lo que uno busca en estos canales, que se contextualice la historia, que comiencen a hacerse preguntas, a decir, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Y no le crea a la persona que está detrás de la cámara, sino comience a crear su propio argumento, comience a crear usted mismo lo que usted cree. Comience a crear usted mismo su propio criterio, no mediante estas estupideces que durante años se le han vendido, y realmente la mayoría de personas que comparten esto normalmente son aprendices meméticos, porque todo lo aprendieron mediante un meme como este y se la pasan diciéndolo una y otra vez, y eso pues les ha servido muchísimo. Por otro lado, pues también nos dijeron del tema de los peajes. A ver, nos dijeron que el peaje, que los peajes iban a subir y que era culpa de Petro, que la gasolina iba a subir y que era culpa de Petro. Se les olvida que el fondo de esto depende del fondo de estabilización de los combustibles y todo este tema, que de hecho el fondo de estabilización fue creado en el gobierno Uribe. Con una idea romántica de que si el precio subía, pues se subsidiaba, y si el precio bajaba, se recogía la plata para guardarse y pues hacer, cuando el precio volviera a subir, pues tener esa reserva ahí que ya se había guardado para poder seguir subsidiando esto. Una idea muy romántica, pues como se creó el fondo de estabilización, que lo creó el señor Uribe. El tema de los peajes. Nos dijeron que iba a haber un paro nacional porque el gobierno es el culpable de la suba de los peajes. Pero a ver, tenemos 180 peajes en el país, 180. De los 180, 130 peajes son de los privados, son de concesiones que obviamente ellos, en acuerdos con los demás gobiernos, pues decidieron decir, bueno, vamos a mirar cómo nosotros hacemos la vía, nosotros mismos no la pagamos, nosotros mismos financiamos esa vía, y pues eso son concesiones de años, de muchos años, que le entregaron a los privados, y ellos deciden cómo les da la gana prácticamente de subir los peajes y cómo ellos hacen este tipo de conversión a medida de que a ellos les convenga. ¿Tiene que ver el gobierno? Pues obvio no sea brutico, deje de estar repitiendo lo mismo. 50 peajes son del gobierno, los demás peajes que hay en el país son de entidades privadas como el Grupo GEA, como Sarmiento Angulo, y entre otros empresarios que se han visto envueltos en la Ruta del Sol, se han visto envueltos en escándalos como el de Odebrecht, como les digo, en la Ruta del Sol. Pero esto pues es construir la narrativa y decir, eso es culpa del gobierno, la suba de los peajes es culpa del gobierno. Pero ¿por qué ustedes, amigos uribistas, amigos de derecha, amigos los que minimizan todo, por qué no dijeron nada cuando esos peajes y esas concesiones se les entregaron a esos privados, que pueden hacer lo que les da la gana con esto? ¿Por qué están calladitos cuando esto pasó? Eso sí no, ahí sí no hay que hablar de eso, porque es que, no hablemos de eso, porque es que si hablamos de eso se nos acaba la narrativa. 50 peajes son del gobierno, los demás son de concesiones privadas, y vamos a revisar los contratos. ¿Qué dicen esas concesiones? ¿A cuántos años están esos peajes? Las vías que ellos construyeron realmente son vías que merece la pena pagar esos precios tan altos de los peajes. Entonces, esa narrativa, esa construcción que nos metieron
ese cuento que nos metieron que va a haber un paro camionero, pues ya los camioneros dijeron que no, ellos están en asamblea permanente. Rescato que obviamente esto se haga, porque independientemente del gobierno que haya, pues hay que exigirle. Si se metieron en unos acuerdos, pues tenemos que cumplir con esos acuerdos. Pero a ver, contextualicemos las cosas. Por ejemplo, el tema del CICETAG, lo que tenga que ver con el gobierno nacional, pues obviamente sí hay que reclamarlo. Pero a ver, leyes donde los congresistas han apoyado que las grandes multinacionales sean los que se queden con la mayor parte de la carga, que ellos sean los privilegiados para ir a llevar las cargas y que a esos pequeños empresarios o esos pequeños transportistas que no tienen sino un solo camioncito, pues los marginen de todo esto precisamente porque, a ver, ¿quiénes son los que han organizado los paros o quiénes fueron los que intentaron organizar el paro pasado? Fueron precisamente esos empresarios que se ven beneficiados por el tema de los combustibles, por el tema de la regulación de los combustibles, se ven beneficiados. A ellos el gobierno nacional les debe de pagar un subsidio por los combustibles. A ellos cuando convocaron a ese paro, pensaron que era que solamente iban a pelear por el tema de los combustibles. Pero cuando ya los pequeños camioneros dijeron, hey, qué pena, es que nosotros venimos aquí a pelear por nuestros derechos, venimos aquí a pelear porque nos están abusando, venimos aquí a pelear porque hay personas que tienen un solo camioncito y entonces, ¿qué? Las grandes empresas, los que tienen 200 y 100 tractomulas son los que se quedan con la carga y a nosotros no nos las están dando. Necesitamos que eso se regule. Y el gobierno nacional dijo, listo, sentémonos. Esos son los acuerdos que están en las manos del gobierno, pero las legislaciones, las leyes que se crean en torno a esos derechos laborales de los camioneros, los tiene que hacer el Congreso de la República. Entonces, contextualicemos las cosas. No va a haber paro nacional, no va a haber paro de camioneros, no lo va a haber, no lo va a haber. ¿Están en asamblea permanente? Sí. ¿Por los acuerdos? Sí. Hay unas cosas que le competen al gobierno, pero el tema de los peajes en su mayor parte no le compete al gobierno, porque los gobiernos anteriores les entregaron esas concesiones a los privados. Y ahora María Fernanda Cabal y toda la derecha y todos los que replican estas noticias, pues salen a decir que el culpable es el gobierno de ahora de turno. Es muy fácil para ellos ahorita echarle la culpa al gobierno, pero ¿a quiénes les entra esto? Esto le entra a las personas que solamente aprenden meméticamente. Esto le entra a los que no se toman la tarea de investigar y saber de dónde vienen todo esto. Todo esto son leyes, son decretos, son cosas hechas por el uribismo y la derecha. No nos metan otro cuento, que no le metan otro cuento a las personas que sí nos damos la tarea de investigar, que sí nos damos la tarea de ver cómo han manejado el país durante los últimos 70, 80 años, para no ir muy lejos. Por otro lado, pues los alcaldes y los gobernadores de todo el país pues aprovecharon el fin de año para meter a las regiones en deudas millonarias. El alcalde de Medellín, el alcalde de Bogotá, deudas millonarias, pero lo preocupante de esto no es que se metan en las deudas millonarias como lo hicieron estos alcaldes. Eso no es lo preocupante. ¿Saben qué es lo preocupante? Las deudas, ¿a qué tiempo las dejaron? Estamos hablando que dejaron deudas a 12 años. 12 años cuando el periodo de ellos es 4. ¿A quién le va a corresponder pagar esas deudas? Y realmente, para lo que ellos dicen, que las deudas se van a... O sea, adquirieron las deudas. ¿Con quiénes? Pues sí, obviamente con los bancos de siempre, los bancos del Grupo GEA, el BBVA y Bancolombia, como les digo, el Grupo GEA, todos estos bancos a los que ellos pues le hicieron estos préstamos. Dicen ellos que para infraestructura,
que en el caso de Medellín, para priorizar las autopistas, para priorizar el tema de la alimentación escolar, que para priorizar la construcción de escenarios deportivos y todo esto. Veremos si realmente esa platica se gasta en eso. Porque pues ese es el legado de esta gente. Endeudar las regiones, endeudar más. ¿Con quiénes? Con los mismos de siempre. Ayudando a los mismos de siempre. ¿Quiénes pagamos? Pues obviamente nosotros los contribuyentes. ¿Mediante qué? Mediante los impuestos y todas estas cosas que ojalá, y lo digo muy enfáticamente porque no se ha visto en otras, porque ya tenemos la experiencia como en Medellín, que volvieron a elegir a Gutiérrez y que la verdad no hizo un carajo por la ciudad. Entonces, pues esperemos que esta plática pues vaya a un buen término y que realmente vaya a lo que se necesita hacer en las regiones, en el país, porque pues estamos hablando de todos los alcaldes y gobernadores del país. Por un lado el alcalde de Medellín pues endeudó la ciudad, por otro lado el gobernador también la endeudó el departamento, y así se van, así comenzamos el año con la derecha colombiana. Endeudaron las regiones, endeudando todo, porque pues ellos no saben gobernar de otra manera, sino en esta figura. Esta figura de deuda es normal, sí es normal, pero el problema es la ejecución, muchachos y muchachas. Ese es el problema, que esos miles de millones en los que endeudaron, pues vayan realmente a donde tienen que ir. Y pues bueno, así comenzamos el año, más de lo mismo, pero aquí vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando. Recordemos también pues que se viene este año, prácticamente es un año electoral donde van a salir con las mismas narrativas, van a apelar a lo mismo de siempre, la misma demagogia de siempre, y todo lo que ellos pues todo lo que les ha funcionado en el pasado, que todavía hay gente que es receptiva a todo esto, pero vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase con esta gente para estar pues comentando desde nuestro punto de vista qué es lo que nos depara en el país. Por el lado de la derecha pues ya sabemos que nos deparan mentiras y las buenas cosas las minimizan, lo pequeño lo hacen grande, o sea, mejor dicho, es lo mismo de siempre. A eso es lo que nos vamos a enfrentar todos, y digo todos porque la información nos va a llegar a todos. Y bueno, pues ahí vamos a estar pendientes de todo esto.